El presidente Luis Lacalle Pou valoró hoy positivamente la cantidad de inmigrantes que residen en el país de acuerdo a los datos preliminares del censo. En ese marco explicó que hay dos tipos de migrantes que llegan al Uruguay. La voluntaria y la obligatoria. O sea, en nuestro país se vino mucha gente de Venezuela y de Cuba y no porque querían. Es más, extrañan todo. Yo me los cruzo en todos lados. Hoy hace un rato me crucé acá con una cubana. Extrañan como loco, pero se vinieron porque no les quedaba otra. Y después está la migración por decisión. No porque te expulsan, porque te echan o porque no tenés libertad o porque no puedes comer. Que también Uruguay ha recibido esa. Que la estimulamos porque cambiamos algunas normas de residencias fiscales, de inversión en grandes proyectos, pero también porque hubo un momento muy crítico en la humanidad como fue la pandemia, que Uruguay tomó una decisión que para mucha gente fue esencial no solo en ese momento, sino de vida, que fue no establecer una cuarentena obligatoria. Ustedes se acuerdan de los reclamos de cuarentena obligatoria, políticos, sindicatos, bueno, nosotros dijimos que no. Entonces el concepto de libertad responsable en nuestro país pasó la pandemia y a muchos extranjeros le quedó una lucecita prendida. Y hoy, por suerte, de todo lado del mundo, básicamente vecinos del otro lado del Plata, se han venido a Uruguay no por necesidad, sino por elección. Por estas horas se llevan a cabo reuniones al más alto nivel. Es más, este sábado el presidente de Brasil, Lula da Silva, que dejará la presidencia del Mercosur el jueves que viene en la cumbre de Río de Janeiro, hace ingentes esfuerzos para acercar las partes y que finalmente pueda haber un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Veremos qué pasa. Eso será de aquí al jueves que viene. El presidente Lacalle Pou valoró positivamente lo que ha expresado públicamente sobre la apertura del comercio el presidente electo argentino Javier Milei. Hasta el momento el gobierno que tenemos en Argentina, o que se tiene en Argentina, no estuvo de acuerdo con la flexibilización o que avancemos bilateralmente Uruguay con China, por ejemplo. O sea, no se estuvo de acuerdo ni avanzar todo el Mercosur con China, ni que Uruguay lo haga. Si uno escucha los discursos del presidente que va a asumir, dijo textualmente que él estaba de acuerdo en que en el Mercosur se pueda hacer lo que Uruguay quiere. Uno debería de esperar que en poco tiempo se acceda a eso. Y para nosotros es muy importante, ¿por qué? Y los aburro un minuto. Cuando estuvimos en China, ustedes levantaron las noticias, el presidente chino dijo que estaba dispuesto a acelerar la asociación de libre comercio con Uruguay. Y en la declaración ahí se pone un punto y aparte, y al mismo tiempo sugiere de que políticamente el Mercosur se ponga de acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que China está para avanzar con el Mercosur o bilateralmente con el Uruguay. Lo que no quiere, como no quiere ningún país en el mundo, es tener ruido, conflictos de los otros países. Entonces, la diplomacia, la política, en este caso con el nuevo gobierno argentino, que si cumple con lo que dice va a estar de acuerdo, y con el Brasil conversar para avanzar a distintas velocidades. Obviamente la necesidad expresada por Uruguay, no solo por este gobierno, sino por gobiernos pasados, es mucho mayor que la de los otros países del Mercosur. Nada, simplemente entendernos a cada uno y que el Uruguay, que tiene vocación de jugar en cancha grande, porque yo les puedo asegurar que fui con 45 empresarios, 45 emprendedores, y todos los productos o los servicios que ellos tienen son de primera calidad y se quieren en China. Entonces, no parece lógico seguir teniendo aranceles, seguir teniendo determinadas trabas. Necesitamos una gran autopista en cual nuestros productos y nuestros servicios ingresen más fácilmente a China. Eso es lo que tienen que entender los socios del Mercosur. Esperemos, insisto, ahora por tercera vez, que el gobierno nuevo de la Argentina actúe como dijo en campaña electoral. Muchos de ustedes recordarán que el propio presidente de la República interpuso el veto a algunos puntos, a algunos artículos de la Ley de Créditos Laborales para exfuncionarios de Casa de Galicia. Bueno, finalmente la Asamblea General, que analizará si levanta o no, en realidad analizará levantar los vetos. El tema es que haya quórum o el número suficiente para esto el miércoles que viene. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, justificó la decisión del gobierno y recordó que en este caso hubo un tratamiento superior al cierre de cualquier otra empresa.
Esa nueva propuesta tiene un problema vinculado con la forma en que se definen fondos y recursos para atender indemnizaciones por despido, que van más allá de lo que las reglas de juego normales establecen para las empresas en general. Pero la otra parte del proyecto de ley que no fue vetada, que es la que tiene que ver directamente con el Ministerio de Trabajo, no fue vetada porque allí se atendieron las observaciones que nosotros planteamos y la forma en que se van a distribuir los trabajadores que todavía están pendientes de distribución en las instituciones de salud está de acuerdo a derecho y por lo tanto no merece observación. Yo les digo la verdad, los trabajadores de Casa de Galicia han tenido desde el principio un tratamiento en la situación de crisis y de liquidación de la empresa bien diferente y mucho más favorable que cualquier trabajador común y corriente que pierde su empleo en cualquier empresa del país. Es decir, cuando una empresa se liquida, el trabajador va al seguro de paro por 6 meses. En el caso de los de Casa de Galicia fueron al seguro de paro muy especial con un monto mucho más alto durante 1 año y luego además tuvieron los 6 meses, pero además a un porcentaje importante se les dio un nuevo trabajo. Entonces, lo único que hoy está en discusión es si se puede cumplir con una indemnización completa por despido cuando trabajadores que son despedidos en empresas que se funden van a la cola del concurso y a veces cobran y a veces no cobran. El miércoles, a la edad de 100 años, falleció Henry Kissinger, arquitecto de la política exterior de los Estados Unidos a comienzos de los 70s, amado por muchos, odiado por otros tantos. Recuerdo vívidamente, yo con 15 años, cuando se le otorgó un premio Nobel de la Paz o premio Nobel de la Paz compartido con un líder vietnamita para ayudar a poner fin a lo que fue aquella guerra entre Estados Unidos y Vietnam. Pero para intentar entender la vida de Henry Kissinger, hemos convocado unos minutos a Claudio Fantini. Claudio, bienvenido. Hola Miguel, muy buenas noches, un gusto saludarte. Bueno, ¿qué explica que alguien que no fue presidente haya ganado tanta celebridad, por decirlo de alguna manera? Es Mr. Siglo XX, realmente, o sea, incluso hubo líderes mundiales que dijeron con la muerte de Kissinger en estos días, ahora sí terminó el siglo XX. Miren el peso que se le atribuía. Bueno, y esto es así por dos cosas. Por un lado, porque fue el verdadero gobernante en la administración Nixon, quien ocupaba el despacho oval de la Casa Blanca en la década del 70, sobre todo en la primera mitad, era Richard Nixon, pero el secretario de Estado, Henry Kissinger, era quien todos veían como el dueño de las decisiones más importantes. Hasta había un chiste en los Estados Unidos en aquel tiempo que partía de una pregunta: ¿qué pasaría en Estados Unidos si muriera Henry Kissinger? Y la respuesta era: Nixon se convertiría en presidente, ¿no? Esa era la forma que tenían a través de una broma de señalar cómo veían a Kissinger, como el dueño del poder. Y en el campo internacional fue verdaderamente una versión de Metternich en el siglo XX. Clement von Metternich fue el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Austrohúngaro y el que diseñó eso que se dio en llamar la Europa de hierro, ¿no? Tras el colapso de los ejércitos napoleónicos, el derrumbe de Francia y de Napoleón, en esa victoria que construyó o sobre la cual construyó Metternich la Europa de hierro, tuvo en claro que a Francia no había que humillarla ni había que acorralarla contra la miseria, como luego hizo tan erróneamente el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, que acorraló a Alemania contra el desastre y la humillación, y ahí se incubó nada menos que el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que Metternich fue la gran influencia que tuvo Kissinger, fue la inspiración de Kissinger para concebir esa idea que es la del equilibrio legítimo, que parecía ser la que guiaba
a Kissinger, la búsqueda del equilibrio legítimo. Y eso fue lo que le dio sus mayores logros, ¿no? Vos hacías mención a la paz con Vietnam, ¿no? Fue él quien se dio cuenta que por más que ganaran todas las batallas, y los ejércitos que comandaba el general Westmoreland en Vietnam estaban ganando todas las batallas, pero Kissinger se dio cuenta que esta guerra se perdía lo mismo, aún ganando todas las batallas. Por eso se contactó con Le Duc Tho, que fue quien ganó el Premio Nobel de la Paz con él. Le Duc Tho era el canciller norvietnamita, el del régimen que encabezaba Ho Chi Minh y que tenía como genio militar al general Van Nguyen Giap. Bueno, con Le Duc Tho negoció la tregua de 1973, que inició la retirada norteamericana, que se completó en 1975. Otro de los grandes aportes al escenario internacional, otro de los acontecimientos que mostró el trazo de Henry Kissinger en el diseño de los mapas geoestratégicos y de los tableros geopolíticos del siglo XX fue el acuerdo con China. Él fue negociando con Zhou Enlai el histórico acercamiento que desembocó en el abrazo de Nixon con Mao Zedong, ¿no? O sea, un conservador republicano y un dogmático marxista, pero del extremo más extremo que existía en ese momento. Eso era Mao Zedong y eso era Zhou Enlai. Sin embargo, logró Henry Kissinger conducir sus negociaciones a un acuerdo que desequilibró en favor de las potencias de Occidente la confrontación este-oeste. Otra vez mostró su inteligencia cuando en 1973 Egipto y Siria atacaron a Israel. Supo ver antes que nadie Kissinger que si no actuaban velozmente y si Estados Unidos no establecía en tiempo récord un puente aéreo que llevara masivamente armas y municiones, Israel podía perder esa guerra, la llamada guerra del Yom Kippur, y si la perdía, desaparecía del mapa. Pero además de haber dado vuelta esa guerra, porque con las armas recibidas Israel terminó ganando aquel conflicto, Kissinger supo ver en Anwar el Sadat, que fue el iniciador de la guerra del Yom Kippur en el 73, y sin embargo supo ver en él al estadista con el que podía darse el primer paso hacia un acuerdo de paz árabe-israelí. Y lo logró cuando Anwar el Sadat y Menachem Begin por Israel firmaron la paz en Camp David, ¿no? Estos fueron los grandes aciertos que tuvo Henry Kissinger y que explican la celebridad, eso de que sea Mr. Siglo XX, Miguel. Sí, muy bien resumido, Claudio. A la luz de desclasificaciones de los últimos años de los propios Estados Unidos, ese célebre estadista también se puede decir que tiene un lado oscuro o tuvo un lado oscuro gigante. Así es, un lado oscuro, oscurísimo, hasta lo tenebroso, y incluso en los que fueron sus logros, ¿no? Porque antes de darse cuenta que por más que las tropas del general Westmoreland ganaran todas las batallas en Vietnam, incluido revertir la ofensiva del Tet, que fue aplastante por parte de los Vietcong, antes de darse cuenta de eso y darle un giro histórico y muy necesario a ese conflicto monstruoso, lo que hizo Kissinger fue presionar para que lloviera napalm y defoliantes como el agente naranja sobre las junglas que flanquean al río Mekong. Fueron bombardeos criminales y Kissinger fue el principal impulsor de esos bombardeos criminales. También fue Kissinger el impulsor de los bombardeos masivos sobre Laos y Camboya, otros dos países de la península indochina. Los muertos que dejaron entre laosianos y camboyanos se deben acercar al millón. No sé si llega al millón o si lo supera, pero muy por debajo del millón no deben estar. Fue un verdadero genocidio lo que hizo perpetrar Henry Kissinger con su influencia. Y basta también mirar a América Latina para ver el lado negro de Henry Kissinger. Por más que él, al canciller chileno Orlando Letelier, le jurara y le perjurara que el gobierno de Estados Unidos no iba a hacer nada contra Salvador Allende, Kissinger estaba operando para que la CIA diseñara
una conspiración que terminara en el derrocamiento de aquel presidente izquierdista. Y así fue. Kissinger fue uno de los impulsores más vigorosos del golpe de Estado contra Salvador Allende. También fue un impulsor vigoroso, una suerte de auspiciante de esa entente clandestina y criminal que se conoce como el Plan Cóndor, ¿no? Que era una entente criminal y clandestina entre los regímenes militares del cono sur latinoamericano en aquella década del 70. Bueno, Kissinger fue uno de sus inspiradores y fue un auspiciante de lo que el entonces dictador paraguayo, el general Alfredo Stroessner, hizo para la conformación de ese acuerdo criminal entre dictaduras militares, el Plan Cóndor. Incluso en la Argentina mostró que a veces su inteligencia fallaba, su mirada estratégica fallaba, porque la verdad es que el gobierno de Isabel Martínez de Perón, con todo lo pésimo que sin duda era, había acabado prácticamente con las organizaciones armadas que cometían asesinatos, montoneros, ejército revolucionario del pueblo y demás grupos de esa vereda ideológica, la izquierda extrema. La verdad es que la represión, incluida la guerra sucia que le hizo aquel gobierno peronista a través de la llamada AAA, había derrotado ya a Montoneros y a Lerp fundamentalmente. No hacía falta, ni visto desde la lógica de la Guerra Fría que tenía Kissinger, no hacía falta un golpe de Estado. Sin embargo, lo bendijo al golpe de Estado que dio el general Videla y a la criminal dictadura que con ese golpe se inauguró. Bueno, hubo otros puntos del planeta en los que cometió errores estratégicos, por ejemplo, haber avalado la invasión de Indonesia a Timor Oriental en 1975, ¿no? Pero más allá de todo eso fue sin duda un hombre cuya gravitación fue muy, muy, muy grande en la segunda mitad del siglo XX, y los mapas geopolíticos de ese momento de la historia sin duda tienen, entre otras firmas, la de Henry Kissinger, Miguel. Claudio Fantini, un gusto, Claudio, abrazo, buen fin de semana. Abrazo, Miguel, buen fin de semana para todos.